Buenas noches a los que ya empiezan a conectarse con nosotros. Esperamos a un momentico a que se conecten más compañeros, más colegas y a que se conecte la invitada, Natalia. Todos muy puntuales, vean, los estoy viendo. Estoy viendo que todos entraron muy puntuales al live. Y bueno, Natalia no se ha conectado. Para los que ya van llegando, pues les recuerdo, esto es un live para que hablemos un poquito sobre cómo debemos afrontar como comunicadores todo esto de la gestión del cambio con toda esta crisis que se ha venido encima del COVID-19, del coronavirus y toda esta cosa. Entonces, tenemos una invitada, colega, egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia de Comunicación Social, igual que muchos de nosotros. Entonces, ella nos va a hablar un poquito sobre cómo hacer para enfrentar todo esto y volver a trabajar, volver a reactivar la economía, volver a reactivar nuestras empresas desde la parte de la comunicación. Y Natalia se quedó. Les recuerdo a los que ya se han conectado, pueden empezar a invitar no solo a los colegas y a los compañeros que son egresados igual que nosotros de la Universidad Cooperativa, sino que también pueden invitar a otros colegas que son de otras universidades con los que trabajan, amigos, compañeros y que también les interese hablar un poquito de este tema. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, ¿y tú? Ay, muy bien, ¿qué has hecho? Seto un poquito, trabajando. Ah, me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, antes de que empecemos esta charlita, eh, pues hagamos una introducción corta. Venimos desde enero para acá viviendo una serie de situaciones extrañas, imprevistas. Ninguna empresa estaba preparada para enfrentar algo como lo que se nos vino encima. Nos tuvimos que salir, muchos paramos, muchos estuvimos en casa mucho tiempo, otros trabajando desde casa, otros no pudimos parar y empezamos a ver palabras que se volvieron muy de moda. Ujú. Nos encontramos con reinventarse, reintegrarse, nueva realidad, y es que está claro, de ahora en adelante nadie va a seguir. Y Así es. la empresa y la persona que sigue igual es porque no aprendió nada de toda esta crisis y de todo esto que nos ha sucedido. Entonces, la idea hoy que aprendamos un poquito cómo afrontar esos cambios, cómo empezar a cambiar esa mentalidad, cómo reintegrarnos, cómo volver al trabajo, cómo volver a reactivar las empresas, cómo volver a reactivarnos nosotros como comunicadores dentro de las empresas y servir para que las empresas también se reactiven. Entonces, lo primero, Natalia, por favor, preséntate. Claro que sí. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Juan Esteban, a ti, pues por este espacio tan valioso de comunicadores UCC. Esta es la red de los egresados de comunicación social de la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, bueno, muy feliz de poder compartir en este espacio pues de aprendizaje y de construcción con ustedes como colegas y con todos los que se están sumando pues en este momento. Me alegra muchísimo. Bueno, te cuento un poquito de mí. Soy egresada de la universidad del año 2008 y todo este tiempo he estado pues como ejerciendo en diferentes áreas
Empecé a nivel organizacional, luego estuve también trabajando en medios de comunicación y luego pasé pues como a trabajar con una empresa muy grande pues de la ciudad del sector público. Allá estuve pues como liderando varios proyectos sociales, equipos de comunicación, estrategias de ciudad y bueno, hace 6 años tengo mi empresa que se llama Caja de Estrategias y por eso estoy conectada desde esta cuenta hoy. Bueno, Natalia, empecemos un poquito, una introducción. ¿Qué se nos vino encima? O sea, para que se genere un cambio tiene que haber una coyuntura. Y en este Exacto, caso, la coyuntura se llama COVID-19. ¿Qué exacto. sucedió y cómo se enfrenta esa crisis? Bueno, yo creo que ahí es importante, Karen, hablar de un contexto. Muchas de las personas que estén viendo este live seguramente conocen esta información, pero vale la pena pues tener un punto de partida en esta conversación. Y es que el COVID llegó este año para impactar no solamente a Medellín, no solamente a Colombia, Latinoamérica, sino al mundo entero. Tenemos en este momento más de 4.7 millones de personas contagiadas en el mundo, más de 315.000 muertos. De modo que esto es una situación que definitivamente se puede catalogar una crisis que está generando cambios y va a seguir generando cambios, ¿cierto? Según las Naciones Unidas, esta se convierte en el reto más grande que ha afrontado la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, hablando no en términos de cuál es más impactante, sino desde 1942, este es, digamos, el reto más grande que como humanidad estamos afrontando, entonces definitivamente esto es algo que nos toca a todos y nosotros como comunicadores tenemos un gran reto y es interpretar junto con las directivas de nuestra compañía qué es lo que está sucediendo en el entorno, cuáles son los cambios que se están percibiendo, no solamente a la hora de relacionarnos con el equipo de trabajo, sino de cara al cliente final, al consumidor, cómo está cambiando en este tiempo ese consumidor con toda esta situación, porque definitivamente esto es una contingencia que nos encerró en muchos sentidos, que nos limitó para socializarnos, que ha cambiado hábitos en este tiempo y que se va a ver en el tiempo cuál es su verdadero efecto, ¿cierto? Como tú lo mencionabas ahorita, el tema del cambio. Una crisis es una situación que se sale del control de una empresa, de una organización, se sale de lo planeado y todas las organizaciones teníamos una planeación estratégica súper juiciosa, súper rigurosa, aún antes de terminar 2019. Ya habíamos proyectado 2020, metas de venta, metas de crecimiento a nivel organizacional, nuevos clientes, nuevas líneas de servicio, etcétera, ¿cierto? Pero llega el COVID y el COVID nos dice, venga, esos planes ya no sirven porque esa crisis genera unos cambios de percepción, unos cambios de relacionamiento, unos cambios en las prioridades de consumo. Y por eso como comunicadores tenemos que estar de una forma muy suspicaz, muy inteligente, leyendo el entorno y sobre todo escuchando muchísimo a ese cliente final, a esos públicos que tenemos. Bueno, desde el campo mío, que es el periodismo, pues es muy fácil saber cómo se enfrenta una crisis y cómo se enfrenta y se trabaja con el coronavirus. Pero desde el campo empresarial, ¿cómo afectó eso, especialmente a los comunicadores? Mira, hay algo que es importante mencionar, Karen, y es que no todas las empresas, al igual que no todas las organizaciones, asumen de la misma forma el tema del cambio. Y frente al cambio, por lo general, hay un tema de resistencia. ¿Y por qué existe normalmente resistencia al cambio? Por miedo a que perdamos algo en el camino, por desconocimiento, o porque estamos de acuerdo con que se realicen unos cambios en la empresa, pero no nos parece la forma, ¿cierto? Por eso es muy importante como comunicadores identificar qué es lo que está percibiendo nuestro público interno primero. Y ahorita les voy a hablar a profundidad por qué el público interno es tan importante en la organización. Es muy importante escuchar qué es lo que piensa el público. Y lo segundo, fundamental, como para bajar esa resistencia al cambio, es informar muy bien. Porque cuando hay incertidumbre, entonces se genera ruido. Y ese ruido puede generar mucha más resistencia de la que normalmente puede presentarse en una situación de cambio, ¿cierto? Nos fuimos para cuarentena en marzo
más o menos el 19, 20 de marzo, ¿cierto? Y estamos en junio. Y hay empresas que apenas abrieron sus puertas hace una semana, hace 2 semanas, algunas que tenían los permisos pues, del gobierno nacional por las excepciones que hicieron, de pronto llevan un mes, mes y medio desde que abrieron sus puertas. Pero definitivamente las marcas en este momento deben de haber cambiado absolutamente su discurso institucional entre lo que estaban comunicando la segunda semana de marzo y lo que están comunicando en este momento. Porque si no hay un cambio en ese discurso institucional, están mostrando que es una marca que es poco versátil, es una marca que no está leyendo el entorno. Un ejemplo básico, empieza la marca a diseñar una estrategia digital. Listo, este año vamos a contar cuáles son los beneficios de nuestros servicios o cuál es la forma en que prestamos nuestros servicios. Y empiezan a hacer pues como una descripción de cada uno de sus empleados, de sus perfiles, de por qué son competentes. Las fotos que esa empresa utilizaba en redes sociales en marzo, hoy no sirven, porque hoy si salen en redes sociales sin todos los protocolos de bioseguridad, están dando un mensaje contrario, un mensaje de que es una empresa que no tiene el suficiente cuidado, no solamente de su público interno, sino de cara al cliente. A eso me refiero cuando digo que tiene que ser una empresa versátil. Y quisiéramos los comunicadores tener muchos meses para planear cómo atender una situación de crisis o una situación de cambio. Es el ideal. Quisiéramos tener meses de planeación, de diseñar contenidos, de entrenar a los voceros, pero en la vida real no es así. No es así. Muchas veces tenemos que atender, cuando estamos de cara a medios de comunicación, atender una crisis en cuestión de minutos o de horas, o cuando hay una crisis por el tema digital, que se está volviendo algo viral y está afectando la marca, ¿cierto? Entonces tenemos que tener capacidad de reacción y entender que hay que hacer cambios en el camino, hay que ir leyendo en el entorno, pero hay que ir estructurando unos contenidos que sí nosotros como comunicadores podemos desarrollar previamente, unos contenidos en términos de discurso institucional, listo. ¿Qué se hace en términos de comunicación? Y acá quiero hablar algo, y es que tanto para una situación de crisis como para una situación de cambio, vos como comunicador debes tener claro algo y es planear escenarios. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar frente a esta situación de cambio? ¿Cierto? Vamos a pasar en la empresa, no sé, de tener 10 puntos de venta a tener 5. ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Cierto? Plantear escenarios. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo pensamos que podría recibirlo el público interno, el público externo? Y cómo minorizar esos ruidos. A eso me refiero con la planeación. Ahora hay que empezar a hacer esto en esta coyuntura en tiempo express. Y por eso vamos a ver a marcas que en este tiempo han aprendido algo y es abrir nuevos canales de comunicación. Empresas que antes, que hasta marzo estaban de pronto solamente informando, se dieron cuenta en la cuarentena que era muy importante estar cerca desde lo digital de sus clientes. Empresas y marcas que nunca habían hecho lives, que no eran interactivas, empezaron a generar contenidos de gran valor en este tiempo y esa es una de esas características que se pueden dar en estos momentos de cambio, ¿cierto? Entonces, súper importante para reducir como esa resistencia, informar muy bien y tener en cuenta al público interno, al cliente final, en esas nuevas decisiones que estamos tomando. Eso es vital, vital, escuchar qué piensa el público frente a las cosas que tú estás pensando realizar como marca. Bueno, hay una cosa clave y lo acabas de mencionar, los públicos. Tenemos unos públicos que están, eh, digamos que muy a la expectativa de lo que hace la empresa. Entonces, tenemos a unos proveedores que deben estar haciendo fuerza porque la empresa siga, la empresa siga. Tenemos a unos clientes que están diciendo, ¿y qué va a pasar con la empresa? Sí voy a tener los productos, sí voy a poderlos adquirir o los servicios. Tenemos un público interno que seguramente, como muchas personas hoy, temen salir a la calle. Entonces, si les dicen, vamos a volver a trabajar, ellos van a encontrar una barrera y van a decir, pero espere, yo no quiero salir. Uh -huh. ¿Qué hacer con esos públicos? ¿Cómo atender cada uno? Bueno,
Me gustaría, si me permites, Karen, enfocarme primero como en cuáles son como unas metas importantes a nivel organizacional que puede tener hoy una empresa y luego, si me lo permites, entro a detallar ese tema de los públicos. Mira, yo creo que las situaciones de cambio, al igual que las situaciones de crisis, son momentos únicos y oportunidades que de pronto no se van a repetir en términos de comunicación. Y por eso, el papel que nosotros tenemos ahí es vital, porque número uno, el gran error que puede cometer una marca es guardar silencio. En momentos de cambio y en momentos de crisis, eso es algo que no se puede ni siquiera considerar, por lo que tú estabas mencionando, porque el público interno que son los colaboradores, los proveedores, el cliente final, pues también las personas que son de pronto aliadas tuyas, necesitan saber qué estás pensando de esa situación, necesitan conocer cuáles son las medidas que vas a tomar, si necesitas de pronto unos plazos diferentes de pago en los alquileres, etcétera, ¿cierto? Necesitan saber y guardar silencio genera incertidumbre. Y la incertidumbre, como les mencioné ahorita, ¿qué hace? Genera resistencia, porque genera miedo, no sé qué va a pasar, ¿cierto? Entonces, eso es número uno, lo que debe hacer una organización, no puede guardar silencio. Número dos, debe tener escucha activa, que también lo había mencionado ahorita de forma superficial, y esa escucha activa ¿en qué consiste? Miren, durante esta cuarentena, si algo generó este tiempo en las personas y en el consumidor final, fue unos niveles de reflexión muy altos. Tuvimos mucho tiempo para pensar. Y esas cosas en las que pensamos seguramente cambiaron nuestras prioridades, nos hicieron más sensibles, de pronto un poco más humanos, nos dimos cuenta que no necesitábamos de pronto ser compradores compulsivos como muchas personas quizás lo eran antes, ¿cierto? Nos empezamos a enfocar y como que nos aterrizamos en cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Nos volvemos un poco más sensatos como consumidores, ¿cierto? Entonces es muy importante entender todos esos cambios en la forma de pensar que pudo haber generado este tiempo en casa. Muchas personas hoy están valorando mucho más su familia, mucho más su espacio en la casa donde habitan, ¿cierto? Eso es vital, la escucha activa. No podemos seguir teniendo marcas con una comunicación unidireccional, con comunicadores que están, digamos, con muchos diplomas, con mucha experiencia, sentados detrás de un escritorio escribiendo planes que seguramente han funcionado en otro momento, pero es tiempo de escuchar, de hacer encuestas, de hacer llamadas, de hacer listas de comunicación personalizadas a los clientes potenciales o a influenciadores que tienen un aval importante para mi marca, ¿cierto? Es tiempo de escuchar, eso es vital. Y número tres, cambiar el discurso. Es muy importante que en este momento la empresa esté definiendo, listo, cuál es nuestro horizonte de comunicación en este momento. Y cuando hablo de discurso, acá estoy hablando como de una sombrilla que nos permite ahí, y voy a entrar acá a hablar de los públicos, definir unos mensajes muy específicos para el público interno de la organización, que son los colaboradores, los empleados, para el público externo, ¿cierto? Para todos los proveedores, los aliados. Mensajes que de pronto son muy diferentes por la especificidad que cada uno necesita, pero que deben de estar enmarcados en un gran mensaje. Y ese mensaje, hoy, en medio de esta contingencia, idealmente debe ser un mensaje mucho más propositivo, mucho más humano, mucho más cercano. Las personas van a premiar en este tiempo las marcas cercanas, las marcas sensibles, las marcas que se preocupan por su público interno. Estamos por celebrar el Día del Padre y todos conocemos, no voy a decir acá el nombre de la marca, hay una marca de ropa de hombre que tuvo una actitud muy bonita durante esta cuarentena y dijo públicamente, no voy a despedir a ningún empleado. Y esta semana he recibido muchísimas cadenas por WhatsApp de personas diferentes, mandando memes, mandando mensajes diciendo, compren en tal lugar porque ellos sí cuidan a sus empleados. Nos volvimos más humanos en este tiempo y vamos a valorar muchísimo más a esas marcas que muestran esa humanidad, que muestran esa empatía, no solamente con sus empleados, sino con nosotros como clientes. Bueno, hablando específicamente también de esos cambios que tienen marcas como tal, eh, hay particularidades.
Y hemos visto marcas de ropa, por ejemplo, que han transformado todo su producto para hacer cosas que antes no habían planeado. Ujú, Transforman su maquinaria, transforman todo su estereotipo. Marcas que antes eran ejecutivas se están convirtiendo en marcas de ropa cómoda para estar en el hogar. ujú, Marcas que antes hacían medias, que hacían otras cosas, ropa interior, ahora están haciendo tapabocas. ujú. Eh, ¿Qué decirle a esas empresas que todavía no han dado ese paso y de decir, bueno, me arriesgo, no me arriesgo a cambiar lo que soy y lo que he representado durante tantos años y doy un paso al lado y le doy la oportunidad a otras cosas? Mira, los analistas de mercado eh, han dicho en este tiempo que posterior a esta etapa que tuvimos de cuarentena, porque ya se está normalizando muchísimo, pues como la rutina laboral en Medellín, en Colombia, los clientes van a priorizar varios puntos. El primer punto que van a priorizar es la seguridad asociada a su salud, ¿cierto? Nati, dame Entonces, un segundito. Te estás dale, escuchando muy bajita. yo me escucho bajita. Sí, Si de pronto los que están conectados nos dicen cómo nos están escuchando, porfa. Esperemos a ver qué nos dicen por acá. Está Anita, dice, vamos saludando. Miren todos los que están por ay, acá. ve al profe, por ahí está el profe Bulla. Ana Milena, Lucho, Anita, Mónica, Mile, Ricardo. Nos dicen porfa cómo nos escuchan. Qué rico que estén por acá. Vamos a ver. ¿Se escuchan bien? ¿Nos escuchan bien? listo. Por ahí estaba, Sí. leí a alguien que dijo que se escuchaba bajito, pero bueno, Que te escuchas tú un poquito bajito. yo, Sí. a ver, ¡Qué se supone que rico! esto está bien. ¡Qué rico que estén por acá! Esperen un segundo. Si quieres, hablas un poquito más durito. Bueno, intentaré hablar un poquito más durito. Sí, sí, te escuchas un poquito bajita tú. Si quieres intentamos hablando un poquito más duro, pues tú hablas un poquito más durito y continuamos. ¿Te parece? Listo. Bueno, entonces les estaba contando que los especialistas pues en todo este tema de mercado, tema estratégico de mercado, han dicho que los clientes van a priorizar el tema de la seguridad, todos los implementos que tengan que ver con la protección personal, pero también las marcas que les dan la confianza cuando van y las visitan, marcas que de verdad están implementando con rigurosidad, con seriedad, con responsabilidad todos los protocolos de bioseguridad. Entonces eso, número uno. Número dos, las personas van a estar mucho más tiempo en casa, entonces también van a privilegiar a las marcas que les facilitan la vida en esa cotidianidad de la familia, ¿cierto? Productos que son fáciles de realizar o marcas que les dan tutoriales, que les ayudan a hacer cosas que en casa habitualmente no hacían. Por ejemplo, acá hay hombres conectados que seguramente son muy malos para cocinar y van a tener en este tiempo mucho más empatía con marcas que les enseñan recetas fáciles en 5 minutos, cosas de este tipo, ¿cierto? También las personas van a priorizar el tema de la practicidad. Y cuando hablo de la practicidad, hablo de los productos que de verdad necesitamos. Es decir, vamos a ser mucho más lógicos a la hora de comprar. No vamos a comprar tanto por las emociones o por la moda o por la promoción, sino porque de verdad necesito eso que están vendiendo ahí. Y finalmente, el valor agregado. ¿Cuál es esa marca que no solamente me vende algo que necesito, sino que me hace sentir cerca? Esa marca que me hace sentir especial, que se acuerda de verdad de cosas que son valiosas para mí, ¿cierto? Que tiene una publicidad especializada, focalizada de acuerdo a mi necesidad. Entonces, eso es importante. Ahora, frente a todas estas preferencias, las marcas, al igual que las personas, pueden tener muchas actitudes frente al cambio y se pueden resistir. Así como las personas se pueden resistir al cambio,
las empresas también. Pero ¿qué pasa entonces con esas empresas que se resisten? Los va a ahogar toda esta nueva corriente y no van a ser sostenibles ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, porque definitivamente hay cosas que cambiaron y que se van a ver materializadas, ya se están viendo materializadas. Muchas de las personas que estamos acá conectadas, de pronto incrementamos, por ejemplo, la compra digital, ¿cierto? Estamos priorizando la compra digital, estamos priorizando la compra a domicilio y las marcas sí o sí en este tiempo han tenido que incrementar los contratos de call center, han tenido que contratar empresas de mensajería que llevan sus domicilios de una forma más efectiva, están abriendo nuevos canales de comunicación porque las necesidades están cambiando, las necesidades de consumo, la forma están cambiando. A ese punto iba a ir ya, y es, ahora nos estamos transformando en consumidores digitales y muchas de las marcas se están viendo obligadas a usar esos canales que antes no hacían. Entonces ya muchos les tocó, algunos ya lo manejaban, a muchos les tocó empezar a hacer esa tarea de redes sociales, esa tarea de involucrar más lo que es precisamente al comunicador en esas tareas de enviar mensajes a través de la digitalidad. Entonces, eh, ¿cómo se hace para que una empresa que no le había apuntado a eso, que de pronto tenía sus redes sociales para montar una foto diaria, pero no para comunicar realmente, qué hacer con esas empresas y cómo decirles nosotros como comunicadores, venga, tenemos que volcarnos y llevar nuestro mensaje a las redes sociales también, a las plataformas digitales? Ujú. Sí, eso es fundamental lo que tú estás diciendo. Mira, en estos días estaba conversando con un centro comercial de acá de la ciudad y yo les hacía esa reflexión porque estuve revisando todas las publicaciones que ellos tenían hasta marzo. Y ese ejercicio y ese ejemplo que te mencionaba ahorita fue específicamente con ellos. Era una marca que era activa en redes sociales, pero que informaba. Lo que hacían era informar. Era, digamos, una comunicación muy en una sola vía. Y lo que pasó definitivamente con ellos y con muchas marcas en este tiempo es que están haciendo un feedback con los clientes, están escuchando al cliente, están no solamente escuchándolo, están teniendo en cuenta lo que ese cliente dice. Marcas que de pronto antes no interactuaban tanto y que vos le podías mandar un mensaje a esa marca que no te respondía jamás, hoy tiene una capacidad de respuesta muy diferente. Entonces, creo que ahí es muy valioso. Nosotros como comunicadores tenemos que ser muy claros cuando planteamos los planes de comunicaciones en identificar los públicos y entremos acá a trabajar ya el tema de los públicos. Porque la forma en la que yo le hablo a mis empleados quizás es una forma muy diferente a la que yo le hablo a mis inversionistas, ¿cierto? Es muy diferente. Ahora, hay un mensaje y hay una coherencia institucional, unos valores que me dan como un cauce de cómo hacerlo o un tono, ¿cierto? Pero definitivamente cambia el mensaje. Nosotros como comunicadores, en términos de implementar acciones con las empresas, nosotros tenemos que primero construir una identidad corporativa. Entonces, nosotros en Caja de Estrategias, por ejemplo, aprendimos hace años a hacer un diagnóstico de comunicación y ahí empezamos a hacer unos grupos focales. Eso es una herramienta que se las comparto acá y que les puede ser de utilidad. Puedes hacer grupos focales y en esos grupos focales identifica cuál es la percepción que tiene el mismo público interno de la marca, cómo se ven ellos, cuál es su aspiracional, a quién se les parece su marca, se les parece a un hombre, se les parece a una mujer, se les parece a un niño, cómo habla esa marca, ¿cierto? Esa marca es cercana o habla en tercera persona, ¿cierto? Empieza a construir cuál es la identidad de marca y esa identidad de marca es la que se tiene que ver reflejada en redes sociales, porque tiene que haber una coherencia en la comunicación. No podemos hablar hoy en primera persona en redes sociales y a los 3 días hablar de otra forma, ¿cierto? Tenemos que tener una coherencia institucional, un discurso claro, y ahí es donde nosotros entramos a jugar un papel fundamental, fundamental en la forma, en cuidar esa forma, en cuidar la imagen. Mire, nosotros como comunicadores no debemos tener como objetivo brillar, pues como a nivel profesional, como, ay, listo, voy a llegar allá y voy a brillar. Debe brillar la marca,
debe brillar la marca es la que tiene que generar recordación, yo estoy ayudando a que esa marca sea apalancada, que tenga recordación. Hablando en términos de público interno, que es el primer público que me parece potencial a comunicar. O sea, si vos no comunicas a tu público interno, estás perdiendo muchísima fuerza porque son los primeros validadores que puede tener tu marca. Y en tiempos de cambio, en tiempos de crisis, ¿qué cosa mejor puede haber a que otro hable bien de mí? ¿Cierto? O sea, yo puedo decir, no, venga, es que mi marca tiene estos beneficios, tiene estas bondades, pero si un cliente, si un empleado lo dice por mí, va a ser mucho más creíble, ¿cierto? Va a ser muy diferente lo que se transmite, lo que se percibe de mi marca. Entonces, el público interno tiene que ser el primero que esté informado y empoderado de esos cambios. Que ese público conozca, listo, qué es lo que está pasando en la empresa, cuáles son las decisiones que se están tomando. Y esto tiene que ser una comunicación en cascada. Las directivas tienen que tener una línea directa con su equipo de comunicación. No tiene ningún sentido que el comunicador tenga más información que otro directivo de la empresa. Tienen que tener los directivos la misma información, comunicarse constantemente, el gerente, el presidente de la empresa, todo el tiempo, con su equipo primario, comunicar, comunicar, comunicar. Y ese equipo primario, a su vez, replicar la información. Y ahí es donde entra el comunicador a plantear estrategias, estrategias para fortalecer la cultura organizacional. En tiempos de cambio, las personas necesitan más que en muchos otros momentos sentirse en confianza, sentirse protegidos por la empresa, sentirse seguros. Y eso se logra teniendo una cultura organizacional fortalecida, consolidada, transparente. A las personas hay que decirles la verdad. De una buena forma, clarísimo. La forma vale muchísimo, muchísimo, pero hay que hablarles la verdad, porque la verdad se va a conocer. Entonces, si vos negas la verdad, con el tiempo va a ser peor el ruido. Hay que abordar la verdad y los cambios duros, buenos, hay que decirlos de una forma clara. Hay que hacerlo de una forma correcta y acá muchas veces cometemos un error a nivel organizacional y es que el gerente dice, listo, esa información se la comunica a los 500 empleados, el coordinador administrativo, que es mi mejor amigo. Ahí nosotros como comunicadores tenemos que entrar a apoyar ese tipo de cosas, porque quizás el director administrativo tenga el conocimiento técnico, pero de pronto no tiene la empatía. Y las personas, como les mencionaba ahorita, en este tiempo, mucho más que hace 6 meses, que hace 2 años, van a valorar que la marca sea humana, sea cercana, entienda cómo fue para ellos también esta situación de estrés que se vivió de forma generalizada. Entonces es muy importante tener unos voceros, digamos, que aporten, que suman, que no distorsionan la realidad, que hace que las personas se sientan tranquilas, conciliador, alguien que sea constructivo, no que llegue ahí, bueno, de acá para allá, pues de una forma impositiva, hablar las cosas. La forma importa demasiado. Eso es algo fundamental. Y generar un plan de cualificación también es muy importante en las organizaciones porque, mire, con todos estos protocolos de bioseguridad, seguramente muchas empresas han diseñado posts, no sé, adhesivos, en su intranet han llenado pues como de contenidos muy valiosos de protocolos de bioseguridad. Este arranque, este reinicio de labores desde la oficina, ¿cierto? Pero las personas necesitan que ese mensaje perdure en el tiempo, que eso se convierta en una cultura, se convierta en un tema de conciencia, que sea un tema tan pedagógico que quien no lo haga sepa delante de todos como, hey, pilas, no lo estás haciendo, ¿cierto? Que se vuelva un tema donde todos ayudan a que todos cumplan ese tipo de cosas organizacionales. Ayuda a la protección de la empresa, ayuda a la protección de cada persona y es vital cuando nosotros estamos cansados de un mensaje, el público, cualquiera de esos públicos, apenas está empezando a asimilarlo. Entonces es fundamental la repetición. Bueno, hablas de cuando se regresa a la empresa, específicamente en este momento, pero tenemos casos como lo que van a vivir y lo que están viviendo, por ejemplo, los colegios privados en Medellín. Y es, no, es que ustedes no van a regresar a casa este año, ustedes se quedan, ¿ven? Ustedes no van a regresar a la planta, se quedan en casa.
Y no solo en los colegios, hay empresas que ya están tomando esa iniciativa y dicen, bueno, los que tienen que ir a planta, los que tienen que ir a la oficina, van, Ujú. pero los que no es necesario se quedan trabajando desde casa. Eso es otro cambio que, que cuando no se está en el mismo espacio, es más difícil afrontarlo y llegarle a ese público. ¿Cómo se hace? Mira, cuando yo hablo de esos planes de cualificación, me refiero también a ese punto. Y qué bueno que lo mencionaste, porque definitivamente la virtualidad, así como de cara al cliente final en redes sociales, las empresas no eran tan activas virtualmente, desde el tema de su oficio mismo, de sus servicios, mucho menos, ¿cierto? Muchas empresas con las que yo he trabajado se llenaban la boca hace 3, 5 años diciendo que tenían teletrabajo, pero no era teletrabajo, o sea, las personas iban medio tiempo a la oficina, ¿cierto? Este tiempo ha exigido, ha forzado el tema del teletrabajo y esto definitivamente implica retos para cada colaborador de la empresa porque es muy diferente que tengas una reunión, una junta directiva para tomar decisiones con 5 personas a las que puedes percibir, ver sus gestos, ver el tono de su voz, a las que puedes ver la postura de su cuerpo, entender si están dispuestas a lo que tú estás proponiendo o si tienen de pronto alguna prevención, ¿cierto? Es muy diferente a tenerla por una plataforma o a comunicarnos por un chat. Es absolutamente diferente. Y eso se está prestando para malos entendidos, para choques que de pronto antes no se veían en términos de clima organizacional de una forma tan generalizada, para un tema de fortalecer la asertividad, de hacerle seguimiento a los productos de una forma diferente, confiar en el otro, pero que también el otro asuma desde la ética profesional el compromiso de hacer las cosas en el tiempo correcto, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que tanto desde el ser como desde el hacer están poniéndose a prueba en este tiempo. Y las empresas en este momento, además de esos retos, están experimentando que las personas están teniendo unos niveles de estrés mucho más elevados de lo que tenían hace 3 meses, porque las personas del común y corriente como yo, me imagino que tú también, tú ahorita me corroboras, pues además de trabajar, tenemos hijos, tenemos casa, tenemos un montón de cosas, entonces se nos multiplicaron las actividades en el mismo tiempo y son personas que hoy tienen unos niveles de estrés importantes. Cuando hablo de las marcas empáticas, de las marcas humanas, también me refiero a este tema. Las empresas tienen que empezar a ver qué espacios de valor agregado también generan para su público interno, para que se sientan tranquilos, para que se sientan cómodos, para que sientan que son importantes para esa empresa, no solamente como profesionales que realizan una función, que generan algún dinero para la empresa, sino como seres humanos que sienten que tienen necesidades. Bueno, empecemos a darle tips a la gente. ¿Qué hacer? ¿Cómo? Primero, llega la crisis. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un comunicador? Bueno, ahí es súper importante que el comunicador ejerza, Karen, para empezar a concluir y dar esos tips, que el comunicador sea un líder. Un comunicador debe ser una persona versátil, que conversa con el área de comercial, que sabe cuál es la meta de venta, que conversa con el área de gestión humana, que sabe cuáles son los protocolos de bioseguridad, y cada área tiene mensajes y necesidades diferentes. El comunicador debe tener la capacidad de conversar con todas esas áreas, de entender esa información y de transmitirla de una forma tranquila y esperanzadora al público interno y al público externo de la organización. ¿Cierto? Entonces ahí debe ser muy importante ese rol de liderazgo para interactuar, para construir. Ahora hay que identificar esos públicos. ¿Y cómo identifico esos públicos? Con ese trabajo en equipo que tengo también con las otras áreas. Y eso me va a mostrar a mí también, además de los públicos, cuál es la necesidad, cuál es el mensaje que yo voy a comunicar como marca, ¿cierto? ¿Qué le tengo que decir yo sí o sí a mis proveedores? ¿Qué les tengo que decir en términos de tiempos de pago, en términos de procedimiento para que ingresen los suministros? ¿Qué les tengo que comunicar? ¿Cierto?
¿Cuáles son los canales que yo voy a comunicar? Fundamental, los canales tienen que ver con el conocimiento que yo tengo de esos públicos. Por eso es fundamental escucharlos. Yo sé que a las personas de la tercera edad, por ejemplo, si tengo una empresa enfocada en ellos, yo sé que a ellos yo no les puedo llegar seguramente con un contenido audiovisual, yo les tengo que llegar seguramente con algo impreso, porque es su forma de aprendizaje, ¿cierto? Pero si yo les voy a hablar a los adolescentes y les llego con algo físico, van a botar el contenido a la basura. No les va a interesar, les va a parecer obsoleto. Entonces, cuando yo conozco al público, soy mucho más contundente en los canales que utilizo, en la forma que utilizo para comunicarme con ellos. Los mensajes tienen que ser mensajes cortos, mensajes claros, que no se presten para malos entendidos, mensajes transparentes, que la marca no sea sorprendida diciendo una mentira, porque se va a descubrir la mentira en algún momento, ¿cierto? Y que tampoco la marca se vea en este momento como una empresa oportunista. Ay, entonces estos, en lugar de utilizar esto para ayudar, están es acá sacándole jugo y aprovechando la necesidad de la gente y triplicaron los precios, ¿cierto? Entonces es muy importante dar mensajes claros que no generen pues como esa desinformación. Eh, a través del tema del cuándo y cómo, es fundamental también definir ahí cuáles son los contenidos, cuál es el orden, cuál es la coherencia narrativa que yo voy a tener. Mira, en términos de comunicación, pues todos los que estudiamos esto sabemos que hay unas estrategias discursivas y de persuasión, ¿cierto? Tenemos que contar una historia, que las personas sientan que nosotros hacemos parte de cada uno de esos procesos que ellos están viviendo. Listo, ya van a regresar los niños al colegio. Yo como marca, ¿qué le voy a dar a ese papá? ¿Qué le voy a dar a esa mamá para que el niño se sienta seguro cuando regrese? No solamente como papás vamos a buscar hoy el lápiz y la crayola. Yo como marca, ¿qué valor agregado le voy a dar? Entonces es muy importante identificar cuándo comunicarlo, cómo comunicarlo. Y lo que les mencionaba ahorita, cuando nosotros ya sentimos que estamos cansados, hastiados de repetir un mensaje, de repetir una frase, de repetir un eslogan, las personas apenas lo están aprendiendo a percibir. Y lo mejor que podemos hacer en este tiempo es tener mensajes tan cortos que cualquier persona pueda replicar, que cualquier persona pueda transmitir a otro para que eso genere pues mucho más voz a voz. Venga, Bueno, leamos qué están leyendo, qué están diciendo ellos. a ver, ¿qué dice? Estamos súper ingratas. Miremos qué han escrito. Qué vergüenza la que nos entretuvimos acá. Hicieron referencia a la gestión de voceros, a los atributos de marca, Ujú. precisamente, a esas características que deben tener las marcas que potencializar en este tiempo. A todos los que están conectados, pues saben que pueden empezar a hacer preguntas, ya es tiempo de que empiecen a hacer sus preguntas si tienen algo. Y también sus aportes, porque yo creo están conectadas personas con mucha experiencia, con mucho conocimiento también de causa y muy bacano que este espacio también sea una excusa para que construyamos juntos, para que compartamos, para que entre todos aprendamos. De eso se trata. Miremos Natalia, a... hay un tema Hola. que de pronto pueda asustar a algunos comunicadores, sobre todo a los que están recién egresados y a los que están empezando su carrera, y es, pues yo tenía mi plan para el año, ¿qué necesito? ¿Cuál es esa herramienta y esa característica que debo tener para cambiar el chip rápido, para hacerlo de una? Tenemos que cambiar porque esto no despega. Uh ¿Qué debe -huh. tener ese comunicador y a qué le debe apuntar? Mira, yo creo que si hay una reestructuración del discurso institucional, eso es transversal con todo. O sea, y el discurso institucional es, pues yo habitualmente lo construyo a través de esos grupos focales que yo te mencionaba ahorita, me siento pues como con público interno, con un grupo pues como de directivos y también empleados operarios, me siento con proveedores, me siento con clientes finales y empiezo a construir pues como la marca, la percepción de la marca,
las sugerencias que tienen para la marca, cuál es el aspiracional, cómo quisieran que fuera esa marca, ¿cierto? Y a partir de ahí se construye un discurso institucional, que el discurso no es algo que va a leer el gerente pues en las vacaciones de fin de año. El discurso es pues un documento, es como la estructura vertebral que vos construís con un montón de preguntas orientadoras que definen quién es esa marca, a quién se parece esa marca, cómo habla la marca, esa marca cómo responde, es lenta para responder, es rápida, siendo sensatos, no desde, ay, yo quisiera que fuera así de rápida, no, 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 ¿cómo es hoy? ¿Cómo es hoy? Y empezar a construir eso, empezar a construir cuál es la forma de hablar. Y eso, ese discurso, esa renovación de discurso que tiene que suceder, si no ha sucedido en estos 2 meses, tiene que suceder este mes. Esa renovación se tiene que ver materializada en nuevos mensajes que sí o sí, primero tienen que impactar al público interno de la organización, sí o sí, la intranet, todos los canales que vos definas en este tiempo, y tienen que surgir necesariamente también nuevos canales, porque estamos desde la virtualidad. Un ejemplo muy básico, pues no soy partidaria de este ejemplo que voy a dar, pero pues para ilustrarlo. Uno de tus canales más importantes era la cartelera, en la puerta o en el comedor, ¿cierto? Pues no soy partidaria de la cartelera, pero es por dar un ejemplo. Hoy la gente no ve la cartelera porque está en teletrabajo. Entonces, ¿cómo te vas a comunicar con ellos? ¿Cómo le vas a decir cuáles son las orientaciones de la marca, cuáles son los eventos que tienen, cuáles son las actividades importantes, cuál es el empleado del mes? No sé, ¿cierto? Todos los mensajes que tienes para comunicar. Entonces, sí o sí tienen que surgir en este tiempo canales virtuales, versátiles, en tiempo real. Las personas hoy, mucho más que hace 6 meses, 12 meses, estamos hoy en una cultura de la comunicación circular. Las personas necesitan información casi que en tiempo real. Y las marcas, si abren canales de comunicación en redes sociales, por ejemplo, o en la página web, tienen que tener esa capacidad de respuesta, porque si no la tienen, es mejor que no las abran. Van a quedar mal. Va a ser peor que una persona te escriba en redes sociales y que respondas a los 15 días. Eso comunica muy mal de tu marca. Entonces, es fundamental tener capacidad de respuesta, tener nuevos canales. Y lo segundo, identificar también cómo en la virtualidad yo voy a estar cerca de mi público interno. Cómo ese público interno le voy a decir que es importante. Antes de pronto tenías activaciones de marca en fechas especiales en la empresa. Hoy, ¿cómo les vas a decir a ellos que son importantes en la virtualidad? Y que no sea el típico post que vos puedes bajar de cualquier plataforma, ¿cierto? Que ellos de verdad sientan que vos, Karen, sos importante para mí como empresa, que más que, digamos, interesarme en tu perfil profesional, vos como ser humano, como mujer, sos valiosa para mí, para que vos te sientas conectada con la marca y te sientas mucho más comprometida, con mucho más sentido de pertenencia. Eso es Bueno, tenemos por acá, lo más importante, el discurso y el público interno, y ya después viene lo demás. tenemos una preguntita por acá. En relación a la comunicación interna, en este momento, a los estilos de liderazgo y la cultura organizacional, ¿qué hacer como comunicador para que los colaboradores no entren en angustia? ¿En ¿Qué qué? dinámicas adoptar? ¿No entran en qué? En angustia. Mira, vuelvo al tema de los procesos de cualificación. Si algo hemos identificado a nivel social, es que esta cuarentena generó unos efectos emocionales importantes. Un ejemplo real, en la ciudad de Medellín se incrementaron como en más de 3.000 las llamadas mensuales a la línea de atención que tiene la alcaldía para el tema de salud mental, solo en un mes. Y se incrementó en el 26% las personas que lamentablemente se suicidaron. Es decir, si hay una afectación mental a causa de la angustia de pronto de poder morir por el COVID, por todas las noticias, una super exposición mediática del tema, también las cifras hablan pues de una forma contundente y estamos enfrentando un enemigo que todavía no tiene adversario, todavía no hay una vacuna que la cure. Entonces, la angustia es un hecho apenas natural que tenemos como personas y por eso es importante en términos de cualificación del equipo, por eso ahorita hacía mención en el ser y en el hacer. Y acá me enfocaría en el ser.
¿Listo? ¿Cómo se está sintiendo tu equipo? Ya sabes cuál es la ansiedad que tiene tu equipo, cuál es el nivel de estrés que experimentó, si de pronto durante esta cuarentena evidenció problemas de salud mental que antes de pronto no habían sido evidentes, crisis emocionales, depresión, ansiedad, ataques de pánico. Son, digamos, situaciones que en este tiempo se han masificado y que sí o sí en este tiempo las empresas tienen que velar por el bienestar de sus empleados desde esa perspectiva de la salud mental. Bueno, hay otra preguntita por acá. Dicen, buenas noches a todos. De antemano, muchas gracias. Mi pregunta es con los emprendedores que apenas están empezando. Particularmente, ¿qué de los emprendedores? ¿Quién la hizo? Que de pronto nos pueda aclarar un poquito qué quisiera saber de los emprendedores. Mientras nos cuentan ese tema de los emprendedores, por acá también ahorita Edna decía el tema de gestión de voceros. Miren, ese tema es indispensable en las organizaciones. O sea, es de esas tareas que como comunicadores no podemos postergar y que en esta coyuntura quizás muchos están apagando el incendio, dándole un entrenamiento de voceros a sus gerentes, a sus directores, porque de pronto se sienten atemorizados de hablar ante una cámara, porque, no sé, sienten pánico escénico que antes no sentían en un grupo de 100 personas, lo sienten en una plataforma. Y nosotros como comunicadores debemos ser también ese soporte para que desde la forma sea algo tranquilo, ameno, amable, pero también para que cuando tengamos que decir situaciones complejas de cambio, por ejemplo, el despido masivo de empleados, que tengamos esos voceros de verdad entrenados, que sean personas que hablan con sensatez, pero que también lo hacen desde la empatía, ¿cierto? Precisamente quería preguntarte algo frente a eso. Hemos hablado cómo cambiar la empresa desde la parte de transformarla y que siga funcionando. Pero cuando la empresa definitivamente tiene que hacer recortes, tiene que suspender contratos, tiene que suspender sus actividades, ¿cómo comunicar eso no solo a los públicos internos, sino también a los externos? ¿Cómo Uh -huh. decirle a mi empleado, venga, definitivamente no podemos en este momento? ¿Cómo decirle a mi cliente, no voy a poder? ¿Y cómo decirle a mi proveedor, definitivamente, muchas gracias, pero por ahora no? Mira, hay algo que en términos de comunicación de crisis se representa de una forma gráfica y que aplica para este tema de comunicación del cambio. Y es una ilustración muy sencilla y es cuando empieza una crisis estamos como en este punto, ¿cierto? Se identifica que va a pasar algo complejo, algo adverso, algo que se sale de nuestro plan, de nuestra estructura, de nuestra rutina. Identificamos esto. La situación de crisis viene como así como a un hueco y es la situación álgida, compleja, donde nos damos cuenta que definitivamente no hay cómo pagar este mes X o Y cosa, o sea, es la situación crítica. Pero algo que sí o sí tiene que pasar para que se pase la página, para que, digamos, se asimile el cambio y se supere una crisis, es que esto que está acá en el fondo tiene que volver a subir. Es decir, como comunicadores debemos ofrecer asesoría a la empresa para que se haga un cierre de la crisis. Porque si no se hace el cierre de la crisis, la marca va a sufrir demasiado. Su buen nombre va a sufrir demasiado. Entonces hay que saber cerrar. Y saber cerrar la crisis implica, quizás, tener esas conversaciones incómodas como lo que estamos mencionando, de pronto de un despido masivo, no es algo que queramos que suceda, pero va a pasar en algunas situaciones de algunas empresas. Y hay que hablarlo, y hay que hablarlo de una forma sensata, real. Mire, algo que valoran las empresas frente a una situación de estas tan complejas es que se hable con la verdad y que se hable de una forma humana. Es muy diferente que le digan a usted, mire, ¿sabe qué? Yo ya no lo quiero tener más acá, a que le digan, vea, lamentablemente esta situación nos ha golpeado,
teníamos unas ventas de 1.000 millones al mes y hoy, por esta coyuntura, tenemos unas ventas de 20 millones al mes. Esto implica que en este momento no podemos tener la estructura organizacional que antes teníamos y por eso nos vemos en la obligación de cerrar los contratos del 80% de los empleados. ¿Si ves la diferencia? Yo le estoy diciendo en ambos puntos a la persona que está siendo despedida, pero la forma definitivamente no solo muestra altura, no solamente muestra seriedad, sino que muestra también ética. Ética porque somos personas y las personas conformamos empresas y las personas sentimos. Entonces es muy importante por eso la forma. Bueno, mientras van diciendo más preguntas, yo les recuerdo que estos espacios, pues este es el primer live que hacemos sobre temas de comunicación. Ya hemos hecho algunas cositas, hemos hecho algunos videos que hemos montado en las redes sociales, pero desde la comunidad queremos seguir haciendo este tipo de Uh actividades, -huh. hablando con nuestros compañeros, con nuestros colegas, para que podamos construir conocimiento juntos, para que nos podamos ayudar, nos podamos apoyar. Cualquier tema que quieran tratar, que crean que es interesante, que quisieran ver en un ejercicio como este, pueden empezarlo a mandar. Nosotros vamos a estar muy pendientes, sobre todo Juanes, que es un mago Uh con -huh. esto y logró hacer un grupo espectacular para apoyo y también recordarles que no es solo para nosotros, pues si bien eh, supongo que la mayoría de los que están conectados somos egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia en Medellín, la idea es que se esparza, que estos mensajes lleguen a otros comunicadores, lleguen a otros periodistas cuando se trate de temas de periodismo, que llegue a todos los colegas que podamos. Uh Inviten a -huh. sus compañeros de trabajo, inviten a sus amigos, no importa que no hayan sido estudiantes de la cooperativa. La idea es crear conocimiento juntos. Así es, Karen. No, yo creo que para ir cerrando, pues porque ya se terminaron pues como las inquietudes, creo que es fundamental pues como recordar algunos puntos. El primero es, por favor, nunca se quede callado como marca, nunca, nunca, o sea, quedarse callado es lo peor que usted pueda hacer como marca. Lo segundo es, hable con verdad, hable de una forma humana. Y lo tercero es, invierta en el público más importante que usted puede tener en su organización. Mira, cuando usted se enfoca en su público interno, ese público interno se va a encargar de traerle clientes, de traerle referidos, de hablar bien de usted. Entonces, realmente es una inversión valiosísima, importante, que trasciende en la organización. Definitivamente. Uh -huh. Igual, desde que estábamos en la universidad, desde que nos prepararon, una de las cosas que yo más recuerdo es que el voz a voz tiene poder. Uh -huh. Y el Así voz a voz es. empieza desde casa. Exacto, exacto. Sí, muchas marcas cometen el error, Karen, de pagar vallas, pagar muchísima publicidad y los empleados se enteran a través de ese plan de medios, de cambios y ellos pues no estaban enterados y eso es un golpe bajo porque les estamos diciendo que ellos no son importantes para nosotros, les estamos diciendo que ellos no son confiables y es un error grande, realmente desmotiva muchísimo un equipo de trabajo y es vital hacerlo de adentro hacia afuera. Natalia, muchas gracias por este ratico, muchas gracias a todos los que se han conectado y han escuchado pues un poquito de esta charla, de esta conversación. Esperamos que les haya servido de algo todo lo que hablamos y de nuevo, cualquier tema que quieran tratar, nos escriben, nos mandan un mensaje por privado, tenemos las redes Facebook, Instagram, Twitter, tenemos el correo electrónico y tenemos el YouTube. Entonces, tienen muchos lugares por donde hacer llegar el mensaje y la idea es seguir con estos ejercicios. Que tengan una No, feliz noche. así no, gracias por la invitación y un abracito para todos. Chaito.